Buenos días, Dios les bendiga. Para mí es una bendición poder transmitir en el día de hoy. Significa que Dios ha sido inmensamente bueno con nosotros. Amén. Que Él nos ha regalado un día más de vida. En esta mañana me corresponde la penúltima palabra expresada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, o sexta palabra, que está en el libro de Juan capítulo 19, verso 30, donde dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es. Dos palabras, pero con un significado inmenso, con un significado profundo. Dos palabras que marcaron nuestra vida por siempre, marcaron el destino de esta humanidad. Estas palabras que fueron expresadas por Jesús, consumado es, significan la culminación de todo. Significa que algo fue terminado definitivamente. ¿Y qué fue eso que Jesucristo terminó? Pues fue nada más y nada menos que un mandato, ¿verdad? La voluntad de su Padre, que vino a hacer a esta tierra. Jesucristo en ningún momento se negó a hacer la voluntad del Padre. Amén. Dice la palabra que el hecho de que Jesús haya nacido, el hecho de que Jesús haya muerto o estuviera en esa cruz tiene un significado importante, y es que las promesas o las profecías, descritas en el Antiguo Testamento eran reales, era verdad. Amén. El propósito que Él vino a cumplir, digámoslo así, de parte de su Padre en esta tierra, Él lo cumplió, Él lo terminó. En un sentido más profundo, podíamos decir que Jesús, cuando dijo consumado es, fue una declaración de victoria, no de derrota. No, en ningún momento podríamos pensar que Jesucristo estaba cansado de la carga que se le había colocado. No. Hoy quiero enfatizar mucho en esta declaración de victoria. Amén. Queremos decirle que esto significa simplemente un sello. ¿El sello de qué? De la tarea que fue encomendada de nuestro Padre hacia Jesucristo. Aleluya. Lo primero que yo puedo analizar, o lo primero que yo puedo ver, es que Jesús en ningún momento se negó. Él aceptó la voluntad de su Padre. Cosas que a nosotros a veces nos cuesta aceptar los mandatos de nuestros padres, nos cuesta obedecer, pero precisamente es eso. Él no solamente la aceptó, sino que obedeció. ¿Cuánto nos cuesta obedecer hoy en día? En algo tan sencillo como lo que estamos viviendo hoy en día, en el aislamiento, nos cuesta obedecer, porque siempre buscamos una excusa para hacer nuestra voluntad y no la de otro. Amén. Tanto así que podemos expresarlo, podemos ver que no fue fácil para Jesús en Hebreos 5:7, y me permito leer para ustedes. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y también dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué hermoso que precisamente nosotros podamos recibir de nuestro amado Salvador ese ejemplo de obediencia en una tarea nada fácil. Dice la palabra, como acabamos de leer, que Él estaba llorando, que Él por un momento sintió
temor y clamó al único que le podía librar de la muerte, su Padre. Amén. Él padeció. Pero qué palabra linda nos dice el verso 8. A pesar de que Jesús padeció en esa cruz por tus pecados y por los míos, ¿saben qué hizo nuestro amado Rey? Él obedeció. Aleluya. Aprendió de la obediencia. Jesús fácilmente pudo decir: no, esto es una prueba difícil. Estoy arrepentido de haber aceptado esto, Padre. Pero en ningún momento desistió. Jesucristo quiso continuar con algo que Él había prometido, con algo que Él había aceptado. Y se dio cuenta que no había sido una tarea fácil, pero por ti y por mí prefirió continuar. Esto me hace reflexionar acerca de la vida de nosotros hoy. Por ejemplo, nosotros vamos a un médico con una cita que tenemos para ver nuestra salud. Cuando llegamos ahí, el médico nos dice algo tan sencillo como que tenemos los triglicéridos o el colesterol elevado. Y nos dice una cantidad de recomendaciones y nosotros aceptamos a esa recomendación. Es más, empezamos un proceso, ¿verdad? Un largo caminar llamado dieta, ¿sí? Y aceptamos y obedecemos los primeros días. Es más, a esa dieta le hacemos un complemento y la complementamos con ejercicios. Y estamos felices porque estamos haciendo la tarea que nos encomendó el médico. Pero llega un momento en que no queremos continuar porque nos dejamos llevar por el deseo, nos dejamos llevar por esos ojitos que quieren comer algo rico y delicioso. ¿Y quién no? Pero el Señor en ningún momento desvió su mirada. Él sabía cuál era su tarea. Amén. A veces nosotros también fallamos. Iniciamos algunos proyectos en nuestra vida y o metas en nuestra vida y simplemente la dejamos a mitad del camino. Para Él, consumado es. Y pienso una y otra vez en cómo debió sentirse Jesús cuando expresó esto. Yo creo, sin lugar a duda, que Él dijo: mal te he vencido, que Él dijo: triunfamos, que Él dijo: pude vencer. Amén. Que Él pudo decir, en medio del dolor, pudo decir: te derroté, Satanás. Amén. Y hoy quiero que tú y yo nos podamos dar cuenta que aún en medio del dolor hay una esperanza. Y fue lo que Jesucristo nos quiso dar a entender con su ejemplo. Cuando nosotros no terminamos algo, seguramente es porque tenemos ese temor a que va a suceder algo que nos va a hacer daño o que nos va a causar daño. Podemos decir hoy que no nos dejemos vencer. Yo te puedo decir hoy que no te dejes vencer. Que pensemos en ese significado que Cristo nos quiso transmitir. Consumado es. Si tú piensas a qué se refería Jesús cuando dijo consumado es, yo podría pensar que ese puente que había, o más bien esa separación que hubo entre Dios y nosotros, ya no existe. Jesucristo la venció en la cruz del Calvario. Podríamos decir que en la cruz fue consumado el plan de redención y salvación. ¿Cómo así? Él ocupó tu lugar, Él ocupó mi lugar, Él nos libró del sufrimiento. Amén. La palabra de Dios dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero también el Señor nos dice: yo he vencido al mundo. Amén.
significa que los planes que Satanás tenía para la humanidad, para nosotros, no existen. Se consumieron en la cruz. Significa que el mensaje que debía transmitir Jesucristo de nuestro Padre Celestial se consumió. Jesucristo se encargó en su estadía en la tierra de enseñar el Evangelio, de enseñar a hombres su palabra, de enseñar a ser hombres buenos, discípulos que fueran capaces de llevar hoy en día un mensaje de salvación. La sangre de Cristo fue derramada en esa cruz. Dice la palabra, como cordero fue llevado al matadero. ¿Sabes qué? Ese sacrificio fue hecho por ti y por mí. Algo que me parece grandioso y que hoy soy sensible ante ello, es que Jesucristo no desistió. Es que el amor de Él hacia nosotros ha sido tan inmenso que Él soportó, que Él luchó y que Él no desistió. Él continuó, aún en medio de su dolor, aún en medio de sus deseos como hijo, Él continuó. ¿En qué etapa de tu vida te encuentras en estos momentos, tú quien me estás escuchando? ¿Que has sentido desistir? ¿Acaso eres ministro de la palabra y has querido abandonar? O tal vez como padre o madre, porque tu hijo ha sido o ha vivido en desobediencia. O quizás como hijo has querido desistir e irte lejos de donde hay una disciplina. O tal vez como empleado no soportas a tu jefe. ¿En qué etapa de tu vida has querido huir, desmayar? ¿Sabes? A diario nosotros tenemos pruebas diarias. Tal vez hemos tenido días difíciles, así como lo tuvo Jesucristo. Pero hoy no es el momento de desistir, es el momento de avanzar, es el momento de continuar. Y vamos a verlo en Santiago 1, 2. Vamos a leer, yo me permito leer para ustedes. Santiago 1, 2, 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis, cuando nos encontremos en diversas pruebas. Hoy estamos viviendo una prueba. Hoy estamos viviendo una situación mundial, la cual quizás no estábamos preparados. Pero la palabra es clara y dice que nos encontremos gozosos en medio de todo esto. Es difícil, yo lo sé, pero nosotros debemos tomar el ejemplo de Jesús. Debemos continuar y avanzar. Jesús fue herido. Jesús fue tentado. Recordemos que Jesús se hizo carne. Aún siendo hijo de Dios, Él se hizo carne y sufrió, pero pudo vencer. ¿Acaso nosotros no podemos también vencer si Él nos ha dado toda la sabiduría para continuar en este mundo? Nos ha dado las herramientas necesarias. Amén. Como cristianos nosotros debemos tener esperanza y debemos seguir peleando la buena batalla. Como dice en 2 de Timoteo 4, 7. Y vamos a buscarlo. 2 de Timoteo 4, 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hoy te pido
que tú sigas peleando, que sigamos avanzando juntos, que sigamos guardando nuestra fe en Cristo, Señor. Aleluya. ¿Sabes? No debemos cansarnos, debemos continuar, tenemos que seguir perseverando, gozosos, como dice su palabra. Y lo podemos ver en Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús no se cansó. Jesús quiso hacer el bien para ti y para mí. Jesús tenía un amor inmenso. Y en esa cruz, en lo que padeció, en lo que vivió, cuando Él gritó, fue un grito de victoria. Y yo sé que tú y yo vamos a dar ese grito de victoria, teniendo en cuenta que Jesús un día lo hizo por ti. A nosotros no nos va a quedar grande. Tenemos el mejor ejemplo y se llama tu Salvador, se llama Jesucristo. Yo te pido que tú cierres tus ojos en esta mañana. Vamos a orar por un momento y vamos a decirle gracias, Señor. Amado Dios, te damos gracias por ese sacrificio tuyo que sé y entiendo no debió ser, no fue fácil. Pero sabes, tú hoy nos enseñas que ese grito de victoria a través de tu dolor, de lo que tú viviste, Señor, pero que nos enseñaste que el amor prevalece, que la fe y la confianza en nuestro Padre debe, Señor, permanecer. Hoy como hijos tuyos queremos decirte, Señor, no nos vamos a cansar. Vamos a continuar peleando la batalla, Señor, hasta dar el grito de victoria, porque tú nos los enseñaste. Ayúdanos, Señor, que tu presencia vaya con nosotros en cada momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.